El giro inesperado llegó antes de lo previsto. El Real Madrid, tras días de silencio calculado, decidió dar un paso al frente. Después de filtraciones, llamadas cifradas y encuentros en despachos cerrados, el gigante español envió al Bayern de Múnich una propuesta oficial por Luis Díaz. La noticia recorrió Europa como un rayo. No era solo un fichaje, era una declaración de poder. En cuestión de horas, el equilibrio del fútbol continental tembló. Luis Díaz, siempre prudente, no respondió al instante. Sabía lo que implicaba ese movimiento. Vestir de blanco no es una decisión deportiva, es una apuesta por la inmortalidad. En el Real Madrid no hay refugio, solo gloria o caída. Cada toque se examina, cada error se amplifica. Díaz comprendía el peso del desafío, y su silencio en los primeros días hablaba más que cualquier comunicado. Mientras tanto, en Múnich, el Bayern aceptaba con serenidad la situación. El colombiano había dado todo: goles, carisma y entrega. Su salida era cuestión de destino. Cuando el Madrid llama, pocos resisten. No era un asunto económico ni contractual, era una cuestión de legado. Por eso, una noche cualquiera, tras entrenar, Luis tomó el teléfono y pronunció 3 palabras que cambiaron todo. Acepta la oferta. El anuncio se expandió con velocidad viral. Desde Madrid hasta Medellín, las redes ardían. Analistas debatían el encaje táctico del colombiano bajo las órdenes de Xabi Alonso, quien veía en él la pieza que añadiría desequilibrio y audacia a su estructura. En el Bernabéu, el presidente Florentino Pérez observaba en silencio. Sabía que este movimiento no era solo deportivo, era un mensaje. Luis Díaz representaba una nueva narrativa, pasión latinoamericana unida al rigor histórico del club más laureado del planeta. El Real Madrid convirtió la operación en un espectáculo mediático. La garra del Caribe llega al Templo Blanco, rezaba el eslogan del video de presentación. En Alemania, los compañeros del Bayern lo despidieron con respeto. Tuchel, su entrenador, admitió en privado que perdía a un futbolista irrepetible. En Madrid, el ambiente era de expectación. Las tiendas del club agotaron camisetas antes de su presentación oficial. Las banderas de Colombia ondeaban junto a las de España, y el nombre Luis Díaz ya resonaba como nuevo himno del Bernabéu. La llegada fue un evento global. Cámaras de todo el mundo registraron su aterrizaje. Vestido con una sonrisa serena, saludó y dijo: «Estoy listo para lo que venga». Pocas horas después, pisó el césped del estadio más emblemático del mundo. Con la camiseta blanca en las manos declaró: «Sé lo que significa vestir este escudo. Dejaré mi alma aquí». Florentino asintió desde su palco. No había fichado solo a un jugador, sino a un símbolo de resiliencia. El costo del traspaso, 85 millones más variables, fue tema de debate, pero el impacto fue inmediato. En redes, Díaz se convirtió en tendencia mundial. Los aficionados vieron en él la chispa que faltaba desde la marcha de Cristiano. Vinicius y Rodrigo celebraron su llegada. «Con él, nadie nos detiene», se escuchó en Valdebebas. En los entrenamientos, el colombiano impresionó por su disciplina. Llegaba primero, se marchaba último. Su humildad conquistó a veteranos como Modric y Carvajal. Xabi Alonso lo integró con precisión. Lo colocó alternando bandas, buscando aprovechar su imprevisibilidad. En su debut, el Bernabéu rugió. Cada regate, cada carrera encendía al público. A los 43 minutos, tras una asistencia de Rodrigo, marcó su primer gol. Se arrodilló, miró al cielo y el estadio entero coreó su nombre. En Colombia, miles lo celebraron como si fuera una final mundialista. La prensa europea amaneció en euforia. Díaz, el nuevo relámpago blanco, tituló L'Equipe, el heredero de la pasión sudamericana, escribió Marca. En los días siguientes, el impacto comercial fue notable. Ventas récord de camisetas, ascenso en redes y un aumento en la presencia del Real Madrid en Latinoamérica. Florentino lo sabía. Había convertido una transferencia. Díaz, fiel a su estilo, se mantuvo sereno. Hablaba poco de sí mismo y mucho del equipo. «Aquí todos somos parte de algo más grande que nosotros», repetía. Su conexión con Vinicius creció al instante. Juntos, destrozaron defensas con velocidad y sincronía. La química entre ambos recordó los días de Bale,
Benzema y Cristiano, no por técnica, sino por el magnetismo que generaban. Con el paso de los partidos, quedó claro, Luis Díaz no era un refuerzo más, era el catalizador de una nueva era. El Real Madrid, rejuvenecido, recuperó la intensidad y el hambre. En cada partido, el público veía en el colombiano una mezcla de humildad, coraje y arte. Su historia, de las calles de La Guajira al Templo Blanco, inspiraba a millones. El Bernabéu, testigo eterno de leyendas, volvió a vibrar con un nuevo nombre. Luis Díaz se había ganado su lugar no solo por talento, sino por alma. Su llegada recordó a todos que en el Real Madrid los mitos no se compran, se construyen con sudor y destino. Cuando cae la noche sobre la capital española y el estadio queda vacío, un eco resuena entre las gradas. La chispa volvió. Luis Díaz no solo firmó un contrato, escribió el primer capítulo de una nueva historia blanca, y esta, como todas las del Real Madrid, no termina, solo se reinventa, cada vez con más brillo, cada vez más eterna. Las semanas siguientes confirmaron lo que la afición ya presentía. Luis Díaz no había llegado al Real Madrid para ser una promesa más, sino para marcar una época. En cada entrenamiento, su energía se volvía contagiosa. Xabi Alonso lo observaba con atención. Su compromiso era absoluto, su enfoque quirúrgico. No buscaba brillar en solitario, sino integrarse al sistema. Esa mentalidad, poco común en jugadores recién llegados, impresionó al cuerpo técnico. El colombiano entendió rápido lo que significa el escudo. No hay margen para la comodidad. En Valdebebas, cada sesión era una batalla por el perfeccionamiento. Sus compañeros lo notaron. Vinicius comenzó a hablar de él como una máquina que no se apaga. Rodrigo, más reservado, reconocía su influencia silenciosa. Su presencia cambia la dinámica. En los partidos, Díaz respondía con hechos. Regates vertiginosos, diagonales letales, recuperación constante. No era solo un extremo, era una declaración de intenciones. El impacto táctico fue inmediato. Xabi Alonso, fiel a su estilo metódico, lo usó como detonador de transición rápida. Su velocidad obligaba a los rivales a retroceder y abría espacios que antes no existían. La ofensiva blanca recuperó la verticalidad perdida y con ella, la sensación de poder absoluto. Los datos lo confirmaban. En los primeros 8 partidos, el Madrid aumentó su promedio de tiros al arco en un 22%. El juego fluía con una mezcla de agresividad y precisión que recordaba los años dorados. Fuera del campo, el fenómeno era igual de explosivo. En Colombia, cada partido del Real Madrid se convirtió en un evento nacional. Las calles se llenaban de camisetas blancas, los bares transmitían los encuentros en pantallas gigantes y los niños imitaban sus celebraciones. La conexión cultural entre Madrid y Latinoamérica se fortalecía con cada gol. Florentino Pérez, estratega como pocos, entendió el valor simbólico del colombiano. No solo era un jugador, era un puente entre continentes. En los despachos del Bernabéu, el departamento de marketing trabajaba sin descanso. Nuevos acuerdos de patrocinio, campañas audiovisuales y documentales sobre su historia en preparación. El club aprovechaba la narrativa de superación que acompañaba al jugador. La frase «de La Guajira al Bernabéu» se convirtió en lema global. Luis Díaz encarnaba el sueño del que nadie quiere despertar, el niño que salió del polvo para conquistar la catedral del fútbol. A nivel interno, su influencia iba más allá del rendimiento. Modric, el veterano eterno, comentó en una entrevista interna: «Díaz me recuerda por qué seguimos jugando, la pasión». Bellingham, aún joven pero ya líder, encontró en él un aliado emocional. «Juega con fuego en los ojos», dijo el inglés. Esa mezcla de humildad y determinación estaba redefiniendo el espíritu del vestuario. Xabi Alonso entendió que tenía entre manos algo más que talento. Tenía una mentalidad, un jugador que representaba el hambre, la resiliencia y la inspiración que sustentan la identidad madridista. En sus charlas privadas, el técnico lo comparaba con los símbolos del club. El Madrid vive de hombres que desafían lo imposible. Luis es uno de ellos. La afición lo adoptó sin reservas. Cada vez que tocaba el balón, el estadio se levantaba. Las gradas del Bernabéu, famosas por su exigencia, lo aplaudían incluso cuando fallaba. Sabían reconocer la entrega, y él respondía con respeto absoluto. Nunca una palabra fuera de lugar, nunca un gesto de soberbia.
Su conexión con la gente fue inmediata, casi espiritual. El momento cumbre llegó en el clásico contra el Barcelona. Era su primera gran prueba. La tensión era eléctrica. Las luces del Bernabéu brillaban con intensidad de final. A los 37 minutos, una jugada lo inmortalizó. Robó un balón en campo rival, esquivó a dos defensas y, sin mirar, colocó la pelota en la escuadra. El estadio explotó. Gritos, lágrimas, cánticos. Luis Díaz se había ganado su lugar en la historia con un solo gesto. La prensa del día siguiente no tuvo dudas. Díaz, el nuevo estandarte blanco. Colombia conquista Madrid. El alma del Real tiene acento latino. Los titulares reflejaban lo que millones sentían. El Real Madrid había encontrado un nuevo ídolo. Florentino Pérez, en una reunión privada, dijo lo que muchos pensaban. Hemos fichado más que un jugador. Hemos fichado un símbolo. El propio Luis, al ser preguntado por su actuación, respondió con calma. Esto es solo el comienzo. Aquí, los sueños no se celebran, se defienden. Esa frase se volvió viral. Era la esencia de su mentalidad, cero complacencia. Xabi Alonso lo mostró en el vestuario al día siguiente. Así se habla en el Madrid. Con el paso de los meses, su influencia se expandió más allá del terreno de juego. En eventos benéficos, en proyectos juveniles, en campañas solidarias, Luis Díaz se convirtió en embajador de los valores del club. Su historia inspiraba a quienes habían crecido sin privilegios, a quienes veían en el fútbol una salida. Y cuando la temporada llegó a su punto decisivo, con el Madrid peleando en todas las competiciones, Díaz se mantuvo firme. Ni el cansancio ni la presión lo doblegaron. En Champions, su gol ante el Manchester City en semifinales fue un acto de pura intuición, un disparo imposible que selló el pase a la final. El Bernabéu rugió como en los días de gloria. Esa noche, Florentino volvió a repetirlo en voz baja. El destino siempre elige bien, porque en el Real Madrid nada es casualidad. Los mitos nacen, crecen y se consolidan en silencio, hasta que una jugada los convierte en eternos. Y Luis Díaz, el chico de La Guajira que se atrevió a decir sí al desafío imposible, ya forma parte de esa eternidad blanca. O ChatGPT dice, la final de la Champions League se jugó bajo un cielo que parecía hecho para la historia. En Wembley, miles de banderas blancas se agitaban como si presintieran el nacimiento de otra leyenda. El Real Madrid, en su hábitat natural, enfrentaba al Manchester City en un duelo que prometía ser más que un partido. Era el choque entre dos filosofías, la maquinaria táctica inglesa contra la fe inquebrantable del club que convierte lo imposible en costumbre. Luis Díaz entró al campo con el rostro sereno, pero la mirada encendida. A su alrededor, las cámaras lo seguían como si ya supieran que algo importante iba a suceder. El pitido inicial marcó el comienzo de 90 minutos que definirían su destino. En los primeros compases, el City dominó la posesión, pero cada vez que el balón pasaba por los pies del colombiano, el público se levantaba. Su regate tenía algo primitivo, una mezcla de instinto y arte que desarmaba cualquier estructura rival. A los 58 minutos ocurrió lo inevitable. Vinicius arrancó desde la izquierda, arrastró marcas y cuando la defensa se cerró, soltó un pase diagonal. Luis Díaz recibió, amagó con disparar, frenó en seco y dejó al defensor clavado. Un segundo después, su zurda desató un disparo que viajó directo al ángulo. El tiempo se detuvo. Gol. El Bernabéu estalló a distancia y el mundo entero se inclinó ante una nueva imagen icónica. Díaz de rodillas, brazos al cielo, lágrimas contenidas. El marcador final fue 2-1. El Madrid, campeón de Europa otra vez. La foto del colombiano levantando la orejona dio la vuelta al planeta. En Colombia, la celebración duró toda la noche. En España, los titulares fueron unánimes. El Madrid tiene un nuevo héroe. Y en las oficinas del club, Florentino Pérez confirmó lo que había imaginado desde el primer día. Luis Díaz no era un fichaje. Era una historia destinada a escribirse con letras de oro. Los meses posteriores transformaron su vida. Su rostro comenzó a aparecer en campañas globales. Su camiseta se convirtió en una de las más vendidas del mundo y su figura cruzó fronteras culturales.
Sin embargo, lo más sorprendente era su actitud. Seguía entrenando con la misma humildad del primer día. En cada entrevista, insistía en que el éxito era del equipo. El Real Madrid no pertenece a los jugadores pertenecen al Real Madrid. Esa frase se convirtió en mantra dentro del vestuario. Bajo el mando de Xabi Alonso, el club inició una nueva era táctica. Díaz se convirtió en el eje ofensivo de un sistema más dinámico, más agresivo. En lugar de ser un extremo fijo, se movía con libertad total, generando caos calculado. Su entendimiento con Bellingham alcanzó niveles casi telepáticos. Cada pase, cada movimiento, parecía anticipado. Las estadísticas lo confirmaron. En su primera temporada, participó directamente en 31 goles y 14 asistencias. Pero más allá de los números, aportó identidad. Europa entera hablaba de él. En Francia, lo comparaban con Henry por su elegancia al correr. En Inglaterra, lo definían como el jugador que cambió el ADN del Madrid moderno. En Sudamérica, su historia se estudió como símbolo de perseverancia. De las canchas de tierra de La Guajira a las noches de Champions, su ascenso parecía un guión cinematográfico. El club aprovechó ese magnetismo. En un documental oficial, narraron su historia con un título simple: La chispa que encendió al gigante. En él se mostraban imágenes inéditas de su infancia, de su llegada a Alemania, de su paso al Bayern y su posterior salto a Madrid. El público conectó con la emoción genuina de un hombre que nunca olvidó de dónde venía. En la siguiente temporada, su influencia creció todavía más. El Real Madrid dominó la liga desde la jornada inicial. Díaz se convirtió en el jugador más desequilibrante de Europa. En los clásicos, su presencia intimidaba. En los entrenamientos, era el referente silencioso. Cuando hablaba, todos escuchaban. Su liderazgo era natural, sin gestos grandilocuentes. Florentino Pérez, consciente de su impacto global, impulsó un proyecto en América Latina con su nombre. Academias juveniles, programas sociales y convenios con clubes locales llevaron el sello Fundación Luis Díaz. La conexión entre el Real Madrid y la región se volvió más fuerte que nunca. El presidente lo resumió así: Luis no solo marcó goles, marcó caminos. Pero el momento más simbólico llegó un año después, en la Supercopa de Europa. El Madrid enfrentaba al Liverpool, el club donde Díaz había soñado jugar en su infancia. El destino cerraba el círculo. En el minuto 73, con el marcador empatado, recibió un balón al borde del área, dribló a su marcador y definió con frialdad. No lo celebró, solo levantó la mirada al cielo. Era respeto, gratitud y destino en un solo gesto. Tras el partido, fue elegido mejor jugador. En la rueda de prensa, un periodista le preguntó qué significaba todo eso para él. Su respuesta fue breve: el Real Madrid no cambia tu vida, la redefine. Esa frase fue portada mundial. Hoy, su nombre forma parte de la nueva identidad blanca. En los pasillos del Bernabéu, junto a las imágenes de Di Stéfano, Raúl y Cristiano, ya hay un mural con su figura y una inscripción simple: el que creyó en lo imposible. Luis Díaz se convirtió en algo más que un futbolista. Fue la prueba viva de que el destino, cuando se enfrenta con fe y coraje, puede escribirse con los pies. Y mientras las luces del Bernabéu se apagan tras otra noche de gloria, un eco resuena entre los asientos vacíos, como si el estadio mismo quisiera recordarlo. El Real Madrid no ficha jugadores, ficha historias. El eco de su nombre aún vibra en las gradas del Bernabéu. Luis Díaz no solo conquistó títulos, conquistó el alma de un club que vive de mitos. Su historia, tejida con esfuerzo, disciplina y un instinto que roza lo divino, se convirtió en símbolo de una era. Desde su llegada, el Real Madrid volvió a sentir aquello que lo hace único: la certeza de que siempre renace. El colombiano no cambió el ADN del equipo, lo reactivó. En cada regate, en cada sprint, en cada mirada al escudo, recordó a todos que el éxito en Madrid no se hereda, se conquista todos los días. Sus compañeros lo siguieron, su afición lo idolatró y sus rivales aprendieron a respetarlo. En silencio, se transformó en estandarte. Hoy,
cuando su imagen se proyecta en las pantallas del estadio antes de un partido, el público guarda unos segundos de silencio. No por nostalgia, sino por reconocimiento. Porque Luis Díaz ya no es solo un jugador, es una página escrita en la historia blanca. Su legado trasciende los goles y las copas. Representa la esencia del Real Madrid, fe, coraje y eternidad. Y así, bajo las luces del Bernabéu, su historia queda grabada donde solo los elegidos habitan. Luis Díaz, el hombre que escuchó la llamada del destino y la transformó en gloria. Si esta historia te hizo sentir la grandeza del fútbol, deja tu like, suscríbete y activa las notificaciones. Porque aquí, donde el Real Madrid convierte sueños en leyenda, cada historia es el comienzo de otra aún más grande.